¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay. Amén. Así que sin más preámbulo les voy a dejar con el pastor Humberto Gómez. Él viene de la Iglesia Bautista Libertad, ¿no? Se llama en Matamoros, México. Es una iglesia donde nosotros, vaya pasando, pastor, mientras yo le digo, el pastor Humberto está pastoreando en la ciudad de Matamoros, México, en la Iglesia Bautista Libertad, y es una iglesia que poco a poco nuestra congregación ha ido tomando soporte, donde nosotros hemos estado ayudando. Al principio, cuando Dios me puso en el corazón ayudar a esta iglesia, ayudar a este hermano, y yo me ponía las manos en la cabeza y decía, pero si es que mi iglesia necesita de soporte, ¿cómo puedo yo comprometerme a ayudar a una iglesia en México si nuestra iglesia necesita soporte? Y por la gracia de Dios dije, no sé cómo, pero me mandé y le dije, pastor, cuente con nosotros. Y en lo que hemos podido, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que ayudar al pastor Humberto nos ha sido de poquito, de quizás mediano, quizás para nosotros es algo, una cantidad muy insignificante, pero yo sé que para la gloria del Señor le ha sido de gran bendición. Yo sé que la alegría emocional de él, de lo que nosotros le mandamos a veces, la alegría emocional no es tan grande como cuando una iglesia le manda $2,000, $3,000, pero yo sé que la alegría espiritual es igual, porque estamos poniendo un granito de arena para que ese ministerio siga adelante, y en lo que podamos, Dios nos ha bendecido a través de eso, así que no me arrepiento de estarlo ayudando, y lo seguiremos ayudando a él y a la RBG, como le estaba diciendo ayer. Pronto, si ustedes ven, hoy ha sido el comienzo de lo que Aarón y yo hemos tenido en el corazón, que se va a llamar el Rincón de la RBG. Y es que aquella pared que ustedes ven allá pronto va a estar dedicada a que usted pueda adquirir, si es una Biblia, si es algún libro a través de los libros, vamos a poner allí un display. Y ahorita, si usted se voltea, usted va a ver una mesita allí con algunas cositas que el pastor trajo para ayudar al ministerio. Todo lo que ahí se recauda, hermano, va para el ministerio Gómez Barrios, que es lo que ellos hacen en esa iglesia. Amén. Así que sin más preámbulo, mi hermano, el púlpito es de usted. Haga con él lo que a usted le parezca. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos, esta mañana. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Es la segunda ocasión ya que estamos aquí, ¿verdad? No estoy acostumbrado a que me estén pegando en los ojos las luces, así es que hay discúlpenme, ¿verdad? El hermano Portillo es muy moderno él, y aquí estoy como quiera, amén. De repente miro muy fuerte así la luz aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias a primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Quiero predicar algo a la iglesia, amén. En vista de que estamos puros hijos de Dios, he venido predicando una serie de mensajes en mi iglesia que Dios nos ha dado, y quiero darles un inicio, un pormenor, que quizás esto pudiera serles de bendición. Si ya lo han encontrado, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Indíquelo con un amén. Dice la palabra de Dios en primer libro de Crónicas, versículo 1. Y dijo David: esta será la casa de Jehová Dios, y este será el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se juntasen los extranjeros que estaban en la tierra de Israel,
y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para los clavos de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro en abundancia, porque los sidonios y tirios habían traído a David mucha madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es joven y tierno, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para nombre y honra en todas las naciones. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo grandes preparativos. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, el Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre. Perdónenme tantito, siempre termino regalando las Biblias y agarro una nueva y luego batallo para hojearla. Porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón pacífico, porque yo le daré reposo de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, sea contigo Jehová, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, y él te dé mandamientos para Israel, y que tú guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y derechos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y sé valiente, no temas ni desmayes. Leemos el último versículo, versículo 14, dice: He aquí yo en mi aflicción he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, y 1,000,000 de millares de talentos de plata, y del bronce y del hierro no hay peso, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra. Y quiero que note bien esta última frase, dice: a lo cual tú añadirás. Señor, bendice tu palabra esta mañana. Habla a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Ya me pueden tomar su lugar. Hablaba con mi iglesia, le predicaba a la iglesia y le enseñaba, dando gracias a Dios primeramente por aquellos pioneros, por nuestros, los que vinieron antes de nosotros, que nos dejaron un buen fundamento, que edificaron casa a Jehová. Y hubo una etapa por ahí que por alguna razón o motivo descuidamos la casa de Jehová. Y le decía yo, la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que cada quien debe ver cómo sobreedifica. Esto es, hay quienes pusieron fundamento, hay quienes edificaron, pero tú y yo somos responsables y vamos a darle cuentas a Dios por lo que hacemos con el fundamento que se nos dejó. Es importante como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, que sepamos y entendamos que tenemos no solamente la responsabilidad, no solamente el privilegio de tener el evangelio y de tener casa donde adorar a Dios, pero también tenemos el deber y la responsabilidad de añadir a lo que se nos ha dejado. Una cosa muy bonita que me gustó en este pasaje, le dice David a Salomón, ahí al terminar el versículo 14, dice: a lo cual tú añadirás. Esto nos regresa al versículo 1,
nos regresa al versículo 1 y nos enseña algo muy importante que a veces se nos olvida a los cristianos. Y creemos que porque somos pobres, que porque tenemos necesidad, que porque estamos batallando, no tenemos la obligación de cumplir con lo que Dios ha hecho. En el versículo 1 dice David algo muy importante. Dice, esta será la casa de Jehová. Ahora, antes de adelantarme, quiero decir, voy a predicar bajo este tema, preparándose a sí mismo. David preparó lo necesario para edificarle casa a Jehová, pero vemos que antes de preparar cualquier cosa, se preparó a sí mismo. Y después estaré compartiendo con su pastor algunas notas y mensajes para que él le pueda dar seguimiento a esta enseñanza. Pero mire, dice David algo, dice, esta será la casa de Jehová. Y uno de los mensajes que predico es, preparó también a su hijo. Preparó su simiente. ¿Cómo los preparó? Les enseñó la importancia de la casa de Dios. Hoy en día la gente viene y va sin tener en cuenta cuán importante es para ellos en su vida tener una casa de Jehová. La descuidan, no la cuidan, no le invierten, la maltratan, la desvaloran, no le ponen valor a la casa de Dios. Y luego se preguntan por qué tienen unos hijos que no quieren nada con Dios, que viven mal, que crecen mal. Pues es que no le enseñamos a nuestros hijos que la casa de Dios es importante. Lo dice en el versículo 5, dice, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Ay, pastor, pero ¿para qué hacemos esto? ¿Por qué le agregamos lo otro? ¿Para qué gastamos en esto? ¿Para qué no? La casa de Dios debe de ser magnífica por excelencia. Una vez me dio, voy a decir risa, pero fue una risa de curiosidad, no de chiste. Me dio una risa de asombro. Fui a visitar a unas personas y al llegar ahí al estacionamiento de su casa, al driveway, carros del año, carros nuevecitos, pero detrás de los carros tenían una casa que se estaba cayendo, que estaba inclinada, que parecía que vivía alguien ahí que había hecho la casa con parches de cartón y de madera que se había encontrado tirado. Y parece ser que así a veces somos los cristianos. Le ponemos más importancia a otras cosas que a la casa de Dios. Pero quiero regresar al tema, eso después lo verán. Quiero regresar al tema de hoy. David se preparó primeramente a sí mismo. Una de las razones por las cuales no logramos que la gente se quede fiel a la casa de Dios, que la gente ame la casa de Dios, que la gente invierta en la casa de Dios, es porque la gente no está preparada personalmente para la obra de Dios. Una de las cosas que necesitamos entender, que la casa de Dios no solamente es la casa de Dios, dice versículo 1, y este será el altar del holocausto para Israel. La mayoría de la gente viene a la iglesia buscando a ver qué puede sacar para sí. A ver qué puede recibir para sí. Olvidando pues que la casa de Dios también es el altar donde tú vienes a ofrecer holocausto a Jehová.
donde vienes a ofrecer sacrificio a Jehová. Ya no hubo amenes. Mientras se trate de recibir, todo es felicidad y alegría. Ya nomás se trata de ofrecer y de dar, y como que ya el pastor ya está mal, ¿verdad? Ya se equivocó ahí el pastor. Es importante que sepas que a la casa de Dios debes de venir con la intención de decir: ¿qué le puedo yo ofrecer a mi Cristo? Porque me salvó, porque me redimió, porque me perdonó, porque me restauró, porque me sacó de donde yo estaba, porque puso mis pies sobre la roca que es Cristo. ¿Qué puedo yo ofrecerle a mi Dios que me puso en el camino correcto? Me sacó de las tinieblas, me puso a la luz, me sacó de la esclavitud y me dio libertad, me sacó del pecado y me puso en justificación. ¿Qué puedo yo ofrecerle a aquel Dios que me amó aun cuando yo era deplorable, aun cuando yo era lo peor? Dice el David, dijo: soy el oprobio de los hombres, y Dios aún así me amó. Y entrando al tema de hoy, es muy importante que para que usted pueda hacerle casa a Jehová, que usted pueda hacer algo por Dios, se prepare a sí mismo. Y vamos a ver 4 cosas que necesitamos hacer para poder prepararnos a nosotros mismos para edificarle casa a Jehová. En primer lugar, debemos prepararnos mentalmente. Mentalmente. Cuando yo le dije a mi esposa: amor, nos casamos, ¿sabes por qué se lo dije? No andaba drogado ni borracho, yo no sé lo que sabe eso, jamás en mi vida. Se lo dije porque ya estaba en mi mente listo, decidido. Dije: esta es la mujer con la que quiero estar el resto de mi vida. Ya había algo en mi mente que me decía: estoy decidido. Cuando te entregas a Cristo es porque te das cuenta que tu estado espiritual está en equivocación, está en destrucción, a punto de irse a la condenación, y tu mente se abre, tus ojos se abren, Dios trae convicción a tu vida y te das cuenta que necesitas un Salvador. Pero luego viene el crecimiento espiritual. Y tristemente, muchos cristianos nunca crecen. Amén. A mí me encantan los bebés. ¿A quién le gustan los bebés? A mí me encantan los bebés. Yo cargo los bebés, me gusta traerlos y los aguanto un buen rato, me gusta. Muchos papás no les gusta, un ratito y luego ya se lo avientan a la mamá o la hija, ¿verdad? Pero no, a mí me gusta traer los niños. Pero ¿sabes qué? Yo tengo mis hijos, tengo 5. Ustedes conocieron a mi Magda, no sé si conocieron a Humberto, pero tengo otros 3. Me encanta chiquitos cuando vienen y Daddy, el más chiquito Israel ese es una miel. Ese viene y: Daddy, I love you. Y you know why I love you, Daddy? You're the best daddy ever, me dice. Y, no, hombre, pero ¿sabes qué, mi hermano? Aunque me gusta cargar a los bebés y todo, yo no quiero que se queden así. Quiero verlos crecer. Amén. Quiero verlos razonar, quiero verlos que mentalmente desarrollen su vida. ¿Sabe que a Cristo también le gusta vernos desarrollar nuestra mente? El Señor dice que debemos renovar nuestra mente una y otra vez en su palabra. Que cuidemos nuestra mente, que debe crecer, que debemos ser transformados de nuestra mente. Y por causa del tiempo no voy a entrar en citas y en detalles.
con el tiempo su pastor quizás les comparte, les elabore, pero una de las cosas que la Biblia habla una y otra vez, versículo tras versículo, hay en la palabra de Dios donde Dios dice que debes amar al Señor con toda, no nomás tu alma, a muchos nos gusta eso, con el alma, con el corazón, con las fuerzas, pero la Biblia dice también que con la mente. La gente agarra mucho esa costumbre de decir, bueno, es que Dios ve el corazón. ¿No sabes qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en los Salmos que el Señor también escudriña la mente. Oh, pastor, bueno, es que Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón, por eso también escudriña la mente. ¿Sabes que de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca? Pero ¿sabes qué habla la boca? Lo que la mente le pasa que viene del corazón. Por eso Dios dice, hey, cuidado con tu mente. El rey David era un hombre que se preparó mentalmente. ¿Cómo sabe, pastor? ¿Por qué? ¿De dónde saca eso? ¿Sabes que el rey David traía algo en su corazón? El rey David quería edificarle casa a Jehová. En capítulos anteriores dice el rey David, nosotros tenemos nuestras casas de cedro y bonitas, hermosas, y a Dios lo tenemos todavía, decía, en los cueros ahí en las tiendas. David quería edificarle casa a Jehová, pero cuando él está a punto de hacerlo, Dios viene y le dice, ¿sabe qué hubieran hecho la mayoría de los cristianos? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los cristianos? Cuando Dios les dice no, o a algunos no les tiene que decir que no, hay algunos que Dios les dice, espérame tantito, y ya con eso tienes para que se desanimen, se van de la iglesia, se van hablando del pastor, de los hermanos, unos hasta ni cuenta se dan, se van hablando de ellos mismos. De tan mal mental que estaban, hasta de ellos mismos se van hablando. Shh. Yo, cállate, déjame predicar. Hermano, necesitas prepararte mentalmente, hermano. Necesitas saber que la vida no es justa. Amén. La vida no es justa. Digo alguien, no, si yo hubiera sabido todo lo que iba a pasar, no lo hago. Es que tienes que preparar tu mente para cualquier cosa que pueda pasar. Amén. Si vas a manejar, tienes que preparar tu mente para ver qué vas a hacer si algo pasa. Y si un accidente sucede, tienes que estar tranquilo mentalmente para poder solucionar tu problema. Vas a tener un hijo, debes de saber, debes prepararte mentalmente, que ya no te puedes andar paseando como antes de tener hijos, que ya no puedes malgastar el dinero como antes, ahora tienes que ver por los hijos. ¿Te preparas mentalmente? Para servir a Dios debes de estar preparado mentalmente, la Biblia te lo dice. David dijo, oh, yo, mi corazón, yo quiero hacerle casa a Jehová. Y Dios le dijo, no. ¿Qué hizo David? Se entristeció, se agüitó y se fue, como luego decimos, se derritió. Al contrario, Dios le puso por ahí un loophole, como decimos. Le digo, pero voy a dejar que tu hijo lo haga. Ah, dijo David. Gloria al Señor. No me va a dejar a mí hacerlo, pero nunca me dijo que yo no podía hacer nada para ayudarle a mi hijo. Amén. Lejos de desanimarse, se animó, se contentó. Y dice la Biblia que antes de su muerte hizo grandes preparativos.
Sabes, debes de aprender a estar mentalmente preparado para no desanimarte, para no salirte. Al contrario, cuando las cosas no van como tú quieres, tú más ganas debes de echarle y buscar la manera que Dios te permita por lo menos hacer algo para la obra de Dios. Oh, pastor, es que mi esposa. No, pastor, es que mi esposo. Déjate de excusas. Estas excusas son producto de una mente débil. Oh, pastor, es que a mí no me gusta ahí el lugar. Es que no me gusta cómo lo hicimos. Quítate de la mente débil y ponte a ayudar y a servir a Dios. Bueno, hermano, es que yo he servido a Dios toda mi vida y francamente no he visto que Dios haya hecho las cosas como yo quiero. Pues Dios nunca hace las cosas como nadie quiere, más que como Él quiere. Y debes de estar preparado mentalmente para decir, ¿sabes qué, Señor? No es como yo pensaba, no es como yo quería, pero si tú eres lo que quieres, por ahí me voy y yo nomás le echo muchas ganas. Tenemos una cristiandad muy débil. Hay gente, allá en mi iglesia tenía una pareja que no sé qué vaya a pasar. Pues es que no importa lo que pase. Tú debes de luchar por tu matrimonio, sea lo que sea. Pase lo que pase. Y hay que luchar. Salir adelante. Mentalmente, ¿sabes qué? No importa lo que venga, yo voy a luchar por lo que Dios me ha dado. Pero tenemos una mente tan débil, tan frágil, que cualquier cosa nos desanima y nos saca de hacer algo para la obra de Dios. No solamente se preparó mentalmente, se preparó espiritualmente. Si estudiamos la vida del rey David, una de las cosas que nunca faltó en la vida del rey David fue la adoración a Dios. Ahora, vemos en la palabra de Dios cómo David desde muy joven agarraba el arpa, ¿se acuerdan? Él tocaba el arpa allá cuando andaba allá en el monte con las ovejitas de su padre. Luego después, cuando a Saúl entra el espíritu malo de Jehová, lo mandan llamar y le tocaba el arpa y se calmaba Saúl. Pero una de las cosas, y quiero decir esto, mucha gente basa su espiritualidad en la emoción, en el ruido. A mí me encanta el ruido. El hermano Aarón estuvo en nuestra iglesia. A mí me encanta el ruido, la música, la alabanza. Pero déjame decirte, la verdadera alabanza no es el ruido que encuentres en la iglesia, no es lo que pueda hormiguear y enchinar tu piel, sino la palabra de Dios y tu vida sirviendo a Dios. Esa es la verdadera adoración de un cristiano. La preparación espiritual viene de la palabra de Dios. Prediqué esta semana ahí en Melbourne, ahí en la Iglesia Bautista del Calvario, y prediqué sobre la palabra de Dios. Dije, era la miel en la amargura en la vida de David. Era su luz en la oscuridad. Era su agua en el desierto. La palabra de Dios era su alegría en la tristeza. La palabra de Dios fue su tesoro en la pobreza y fue su cordura en la riqueza. La palabra de Dios fue su calor en la cueva fría. David se preparó espiritualmente. Preparó su corazón y dijo, ¿sabes qué, Señor? Está bien. Si yo no edificar casa, gracias porque le das la oportunidad a mi hijo de edificar casa.
Y a David no se le olvidó, al contrario, prepara a su hijo y le dice: ¿sabes qué, hijo? Es necesario que obedezcas la ley de Jehová para que Dios te prospere. Eso nos deja saber que David estaba preparado espiritualmente para cualquier situación. Dijo David: a mí no me importa lo que pase, lo que suceda, lo que Dios permita, lo que Dios no permita. Yo voy a mantener mi corazón firme en las cosas de Dios, porque sé que Dios es lo más importante en mi vida. El Señor en su palabra, repito, por el tiempo no voy a poder desarrollar, pero pronto quizás siga su pastor con esto. Una y otra, versículo uno y otro versículo, el Señor nos habla de preparar el espíritu, de que andemos en un espíritu renovado, hermanos. Hermano, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, hermano, ni de cobardía. Hay gente que por cualquier cosa quiere dejar las cosas de Dios. Lo peor que puedes hacer, aun cuando caes en pecado, lo peor que puedes hacer es alejarte de Dios. Cuando el rey David cayó en pecado, ¿sabes qué hizo? Cuando vino Dios y le apuntó con el dedo y le dijo: tú eres aquel hombre que ha robado la oveja al otro. Tú eres aquel hombre que ha matado. Tú eres quien ha pecado contra mí. ¿Sabe qué hizo David? No se desanimó, no se quitó su manto y se fue allá lejos donde nadie lo conociera. No, ¿sabes qué hizo? Sí se quitó el manto, pero se vistió de cilicio, se cayó sobre sus rodillas. Y cuando Dios le dijo: la simiente que viene va a morir, él dobló su rodilla y dijo: Señor, ten misericordia. Lejos de alejarse de Dios, buscó más el rostro de Dios. Y cuando Dios le dijo que no, se levantó, se volvió a vestir y dijo: lo que Dios diga, eso es. Se levantó cuando el niño murió y comió. Comió, se lavó la cara y siguió adelante. Lo peor que tú puedes hacer cuando pecas contra Dios es alejarte de las cosas de Dios. Hay gente que por cualquier cosa destruye su vida espiritual. Se venden como Esaú por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. Dijo Esaú: ¿a mí de qué me sirve la primogenitura? Cuando después lloraba amargamente por la bendición. Pero ya no la podía tener, la había cambiado por un plato de lentejas. ¿Sabes lo barato que es un plato de lentejas? Ahora, a mí sí me gustan, son bien sabrosas. Pero son de lo más barato. ¿Pero sabes por qué pasa eso? Porque no están bien espiritualmente. Su espíritu decae simplemente porque no les gusta cómo se peinó el pastor. Su espíritu decae es que la hermana no me saludó. Imagínate si Dios te dijera no. ¿Qué te pasaría entonces? Si por cualquier cosa se desaniman, si por cualquier cosa decae su espíritu, imagínate si Dios les dijera no. Que Dios nos ayude a prepararnos espiritualmente. Oh, Job estaba preparado, hermano. Preparado estaba Job. Job era un hombre que ofrecía sacrificios diariamente por él y por sus hijos. Decía: por si acaso mis hijos pecaron, yo voy a ofrecer sacrificio por ellos. Yo no sé si pecaron o no, pero por si pecaron, yo ofrezco sacrificio. Y un día de repente le llega la noticia
Y mientras un siervo le está diciendo que vino el enemigo de acá y destruyó tus tierras, y luego venía el otro y le decía, vino el enemigo de acá y mató tu ganado y tus siervos. Y luego al último vino uno y le dijo, vino el viento de las 4 esquinas y golpeó las esquinas de la casa de tus hijos y murieron todos. Imagínense sepultar 10 hijos de un jalón, de un solo tiro. Y luego, por si fuera poco, como no maldijo a Dios ni le atribuyó despropósito alguno, dice la Biblia, todavía el diablo dice, no, pues tócale su salud. Y lo vistió de llagas. Se tuvo que sentar en ceniza porque no toleraba las llagas. Se rascaba con una piedra de barro sus llagas. Y viene su mujer y le dice, maldice a Dios y muérete. Aún en ese momento voltea y le dice, has hablado como una mujer fatua, insensata. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Un hombre preparado no solo mentalmente, sino espiritualmente. En todo, dice la palabra de Dios, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo encontramos gente hoy en día que son tan débiles espiritualmente que cualquier cosa los desanima? No solo se preparó mentalmente, no solo se preparó espiritualmente. En el versículo 17, en el versículo 5 y en el versículo 17, encontramos 2 frases que nos ayudan a ver que se preparó físicamente. En el versículo 5 dice, antes de su muerte, antes de morir, dice, antes de su muerte hizo grandes preparativos. Bendito, ya no tenemos 15 años. Ya no tenemos 20 tampoco. Es más, ¿qué diera yo? Apenas tengo 42. ¿Qué diera yo por regresar a los 30? Lo que debemos de pensar es que tenemos que hacer preparativos. Tenemos que prepararnos a nosotros mismos y preparar a nuestros hijos. Y preparar a la generación que viene para que puedan servir a Dios. Para que puedan edificarle casa a Jehová. Me encanta ver al hermano subir a su hija, apoyarlo en la alabanza. Ya vemos muchos bautistas que dijeron, no, yo para que sube una mujer ahí, pues ven a ayudar. Amén. Porque luego somos buenos para criticar que la mujer no debe estar arriba, pues ven, toma su lugar entonces. Amén. Se preparó físicamente. En el versículo 17 dice, yo en mi aflicción. David sabía varias cosas. Una, que ya estaba en sus últimos. Amén. Que tarde que temprano, más temprano que tarde, Dios ya lo iba a llamar a cuentas. Y también sabía, hermanos, que venían sus hijos. Y una de las cosas que lo afligía era cómo irían a salir sus hijos. Pero por eso se preparó físicamente. Antes de morir, yo creo con todo mi corazón que aún en su aflicción se cuidó, se empezó a cuidar. ¿Sabes para qué? Para poder preparar con tiempo a su hijo y a sus siervos para que le hicieran casa a Jehová. Si no es por otra razón, si no se te ocurre ninguna otra razón, al menos piensa en que necesitas preparar a los que vienen detrás de ti para que te cuides tú físicamente y puedas hacer algo por Dios. Llevo unos meses que empecé a hacer mi ejercicio y a cuidarme. ¿Sabes por qué? Después del ataque al corazón, pues había muchas cosas que ya no podía hacer.
Pero en vez de cuidarme, me descuidé más aún. Y ahora cuando quería salir a visitar, me cansaba más pronto. Me dolían mis piernas. Me dolía hasta la espalda. Iba a decir, me dolía la cintura, pero pues está perdida ahorita todavía. Empezaba a respirar fuerte. No podía. Yo mismo había estorbado a mi servicio a Dios. ¿Cómo necesitamos prepararnos físicamente para poder edificarle casa a Jehová? Ahora queremos hacer algo y si no hay nadie ayudándonos no podemos hacer nada porque estamos tan mal físicamente que no podemos servir a Dios. Y versículo tras versículo en la palabra de Dios, Dios habla de lo que te hace bien comer, de lo que te hace mal comer, de lo que te hace bien en trabajar tu cuerpo, cuidar tu cuerpo. Por causa del tiempo no vamos a entrar en detalles, pero la Biblia desde el principio al fin, Dios nos dice qué debemos comer y qué no. Hay quienes dicen, bueno, por lo que está en el Antiguo Testamento, eso era para el pueblo judío. Pues Cristo estaba ahí desde el Antiguo Testamento, ¿ese no era para ti o qué? Es más, Cristo estaba ahí desde antes que existiera el Antiguo Testamento, ¿y no era para ti o qué? Cristo ha sido para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que Él ya tenía sus planes. ¿Cómo nos gusta ajustar y acomodar lo que nos conviene a nuestra vida? Sí, entiendo perfectamente y lo creo que hay promesas que son solamente para el pueblo de Israel. Yo lo sé mi doctrina, sé lo que enseña la Santa Escritura. Y hay cosas que no son para el pueblo de Israel, que nomás son para nosotros, de la nueva iglesia de Cristo. El Nuevo Testamento viene para nosotros. Hay unas cosas que no son para el Antiguo Testamento. Pero hay unas cosas que aunque están en el Antiguo Testamento, te haría muy bien hacerles caso. Le decía a mi iglesia, me río porque a Aarón le tocó probarlos. Hay unos taquitos de barbacoa que vende un señor ahí por mi casa. No me importa quién seas, de dónde seas, en tu vida vas a probar unos taquitos de barbacoa como los de Don Juanito. Y llegas ahí y él mismo te dice, ¿qué quiere pastor? ¿Qué quiere, hermano? ¿Quiere pensamiento, o sea, cecitos? ¿Quiere vista? ¿Quiere licenciado, o sea, lengua? ¿Quiere colesterol, te dice? Y no hay nada más sabroso que el juguito de la mantequita, ¿verdad? Sí. Pero si tú lees desde Éxodo, Levíticos, Números, dice Dios, hey, la grosura es para mí, no es para ti. Quema la grosura, dice el Señor. Por algo lo puso ahí. Bueno, hermano, pero el apóstol dijo que a lo que Dios llamó, lo que Dios santificó, no llaméis inmundo. Sí, está bien, yo lo entiendo y lo creo y por eso oramos por los alimentos. Pero por algo Dios le puso al pueblo que no se comiera ni la sangre ni la grasa. Amén. Dios sabía el daño que puede hacer. Y le puedes seguir buscando a la palabra de Dios. Y la dieta especial para llevar una buena vida está ahí. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo espiritual? Es que si no puedes hacer algo por Dios, estás estorbando entonces a lo que Dios puede hacer por medio de ti en la obra de Dios. Y me estoy predicando a mí mismo. Amén. Ahorita estaba sentado ahí, yo estaba ahí comiendo pacón y la pancita ya empieza a decir, pídele, agárrale. Porque en la mañana nomás me eché un durazno, media manzana verde y un té de jengibre con canela y miel de colmena. Y la pancita esta, no muy chiquita, ya está pacón, ¿verdad? Pero ¿sabes qué?
quiero poder servir a Dios. Quiero poder hacer algo para Dios antes de morirme. Quiero que mis hijos vean que yo amaba la obra de Dios. Quiero que mis hijos vean que la casa de Dios era importante para mí. Y la única manera de poder lograr hacer algo para Dios no solamente es prepararme mentalmente, no solamente es prepararme espiritualmente. Y gracias a Dios conozco su palabra, sé la sana doctrina, sé lo que creo, sé trazar bien la palabra de verdad. Pero también me hace falta estar bien físicamente para poder hacer algo para Dios. Todos los que no estamos bien físicamente sabemos que en realidad hemos estorbado al templo del Espíritu Santo para lograr algo para la gloria de Dios. Para algunos es demasiado tarde, otros todavía estás a tiempo de cuidarte. Antes podía subir 10 libras y con una milla, un ratito de ejercicio que hiciera, las bajaba. Pero ahora si subo 1 libra, necesito hacer ejercicio 1 año para poder bajarla. Ya no es como antes. Amén. Tengo que cuidarme físicamente. Tengo que prepararme físicamente. Si quiero edificarle casa a Jehová. Voy a terminar con esto último. Y aquí quizás se paren un poco los amenes, porque es lo que menos le gusta oír a la gente. David se preparó económicamente. Yo casi no me gusta ni en mi iglesia, hermano, casi puede preguntarle a mi gente, yo casi no predico de los diezmos ni las ofrendas, porque a veces tengo miedo de ofender gente. No porque me interesen sus ofrendas. Yo, gracias a Dios, mi padre me enseñó no solamente a amar a Dios, me enseñó a ser hombre, me enseñó a trabajar. A mí me gusta trabajar, ¿verdad, Aaron? A mí me encanta trabajar. Qué bonito es cuando te dan un dinerito y te lo ganaste con tus manos. Pero todos nos preparamos económicamente para todo. Debemos de. Recibes el cheque, ya sabes que al fin de mes te va a tocar la luz, la renta o el pago de la casa, el pago del carro, porque aquí pues tienes que endeudarte con un carro para poder tener carro. Tienes que pensar en que hay que guardar para los hijos. Y te preparas económicamente para la vida. Amén. El asunto es que se nos olvida la casa de Dios. Algunos de ustedes allá en el mundo era día de irse de farra y buscaban hasta el último centavo que se encontraran para meterlo a la cartera e irse de fiesta. Pero ahora cuando vienen a la casa buscan el último centavo que traen en la bolsa y lo esconden en el cajón. Ahora es al revés. Para el mundo dábamos todo, soltábamos todo, no nos importaba nada. Y para Cristo no preparamos nada, no apartamos nada. ¿Sabes qué le dijo el apóstol a la iglesia allá en Corintios? Preparen las ofrendas. Cuando yo llegue no quiero ni que las levanten, ya las deben de tener listas, dice. Le platicaba yo a mi iglesia y le decía yo a mi iglesia, les predicaba, ¿saben qué? Anhelo el día en que la iglesia esté tan madura espiritualmente, tan preparada, que si yo invito a un predicador de afuera, yo no tenga ni que levantarle ofrenda, que yo sepa que hay fondos para decirle, hermano, hágamele un cheque de tanto al hermano. Imagínense, llega un visitante y nos ve levantando ofrendas, ¿sabe qué va a decir? Uy, estos hermanitos nomás puro dinero quieren y ya no vuelven. Pero como la iglesia no se ha preparado económicamente para hacer algo para la gloria de Dios, tenemos que andar siempre escarbándoles las bolsas.
Le digo a mi iglesia, usted debe traer su diezmo, su ofrenda, y luego debe decir, Señor, te voy a poner un poquito extra porque tú has sido bueno conmigo. Pero no nos preparamos económicamente para las cosas de Dios. No nos preocupa. Es más, es lo, ni por la, iba a decir, es lo último que pasa por nuestra mente, pero hay veces que ni pasa por nuestra mente. Si queremos edificarle casa a Jehová, tenemos que prepararnos económicamente. Hay gente que no va a la iglesia. Yo no sé de dónde piensan que eso los hace exentos de sus diezmos y sus ofrendas. Tú le debes a Dios el 10% de todo, no es tuyo, es de Dios. Ese, aunque no, es más, aunque no vayas a una iglesia, tú debes buscar una iglesia donde se está haciendo algo para la obra de Dios y decir, pastor, yo no vengo, pero mire, yo sé que a Dios le debo mis diezmos, ahí van. Pero si yendo a la iglesia no damos, no yendo menos. David se preparó económicamente. Empezó a almacenar, a apartar algo. Dice la Biblia en Corintios que debemos de apartar nuestras primicias. Dice, atesorándolo. O sea que debe ser algo que valga, que te cueste, que para ti sea un tesoro. Ya no nos gustó ahí. Queremos dar las obras. Ay, me sobraron unos centavitos. Bueno, ya di. Dijo el rey David cuando iba caminando y llegó a un campo. Dijo, ahí le quiero hacer altar a Dios. Y fue con aquel hombre y le dijo, oye, véndeme la tierra y véndeme los bueyes que tienes para hacer sacrificio. Y le dijo una voz, llévatelo todo, es tuyo, si se lo vas a dar a Dios, ofrécelo. Y dijo, no. No, dijo, más por el justo precio te lo pagaré. Dijo, porque no le ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Estamos tan acostumbrados a darle a Dios lo que no nos duele, lo que no valoramos, lo que no nos cuesta. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no hay paz en el corazón? ¿Por qué yo no recibo bendiciones como aquel hermano? Bueno, el pastor siempre se está quejando que no tiene dinero. ¿De dónde saca carros? ¿De dónde? ¿Sabes por qué? Yo el otro día miraba a la hermana y esta hermana le tiene mucha fe a Dios o ya está resuelta que nunca va a cambiar su esposo. Porque este hombre hasta lo de la comida da a la obra de Dios. ¿Y cómo le va a hacer Dios? ¿Quién sabe? Y hay gente que por más que Dios les ayuda y les bendice, hay gente que por más que Dios les da, nunca le dan nada a Dios. El rey David recibió madera de los sirios, de los tidonios, junto bronce, plata, hierro. Pero dice la palabra de Dios que todavía antes de morir sacó de su tesoro personal. No, lo que había dado la gente, eso estaba aparte. Eso no era de él. Eso ya era para la casa de Dios. Dice la Biblia que él, y lo mismo hizo Salomón, y en seguirle su ejemplo, lo hizo el demás pueblo. De su tesoro personal sacaron para edificar casa de Dios. Nunca
podrás hacer nada para Dios. Tus hijos nunca valorarán la casa de Dios ni a Cristo hasta que no les enseñes que tú primero estás preparado para edificarle casa a Jehová. Padre, madre, haz lo correcto delante de Dios. Prepárate para que tus hijos sepan y valoren lo que es la casa de Jehová. Oh, oí un predicador un día dar su testimonio. Dijo, yo un día dije, yo no quiero que mis hijos sufran, yo no quiero que mis hijos sean pastores porque se sufre mucho. Y con lágrimas en sus ojos decía, y Dios me lo concedió, porque un día andando borracho, mi hijo mayor fue y se mató chocando con un poste, porque yo le pedí a Dios que yo no quería que mis hijos sufrieran, que yo no quería que mis hijos sufrieran lo que sufre un predicador. ¿Cuánto diera yo, dijo, porque mis hijos sufrieran la causa de Cristo y que vieran la bendición de Dios en su vida y la mano de Dios obrar en ellos? Pero solo sucederá si primero te preparas a ti mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es la prioridad en tu vida, cristiano? Dios, de una manera milagrosa, maravillosa, les ha puesto un lugar aquí donde se puedan reunir. Pero tenemos que hacer algo para Dios. Empezando por llenar la casa de Dios y prepararnos a nosotros mismos para poder preparar a nuestros hijos y edificarle casa a Jehová. Ven al altar y prepárate para hacerle casa a Dios. Que tú puedas venir a Él y comprometerte no solamente a prepararte mentalmente, no solamente a prepararte espiritualmente, no solamente a prepararte físicamente, sino económicamente también. Si hoy Dios ha hablado en tu vida, pasa al frente. La palabra de Dios dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Es hora de que hagamos un compromiso con el Señor. Pasa al frente. Pasa al frente. No te quedes allí. No te quedes parado viendo cómo los demás tienen la bendición de Dios y tú por simplemente quedarte sentadito allí no te la ganas. Padre Celestial, hoy venimos ante ti, Señor, con las ganas de prepararnos, Señor, de preparar lo necesario, Señor, para edificar tu casa. Padre, preparar lo necesario para poder engrandecer tu reino, Señor. Padre, gracias por esas palabras que nos has traído en esta mañana, enseñándonos que nos tenemos que preparar mentalmente, Señor. Padre, trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestro cerebro, en nuestro corazón, Señor, para que podamos edificar tu casa.
Padre, prepáranos, Señor, espiritualmente, Señor. Trabaja en nuestro cuerpo, trabaja en nuestra alma, trabaja en nuestro corazón, Señor. Darnos entendimiento, darnos la capacidad de poder mantener, Señor, lo que aquí hemos aprendido en esta mañana, Señor. Y la parte más difícil, Señor, para muchos de nosotros, Señor, ayúdanos a prepararnos físicamente, Padre. Padre, especialmente te doy gracias por esa palabra del pastor Humberto que en esta mañana tocó mi corazón, Señor. Padre, donde tengo que prepararme físicamente, donde tengo que esforzarme físicamente, Señor, para poder llevar a cabo tu enmienda, Señor. Padre, trabaja en nuestra vida para que podamos prepararnos económicamente, Señor. Padre, para que lo primero que nosotros tengamos en el bolsillo cada vez que tengamos nuestro cheque, Señor, sea aquí, sea donde sea, Señor, pero que lo primero, lo más valioso, lo que primero nos caiga, Señor, sea para ti, Señor. Que nuestro corazón entienda que si no tenemos apartado esa parte, la otra gran parte se convierte en saliagua. Ayúdanos, Señor, a traer a tu casa todo lo que necesite para engrandecer tu reino, Señor. Una vez más, Señor, te doy gracias por estas almas que han pasado aquí al frente en esta mañana, Señor. Padre, trabaja en el corazón de cada uno de ellos para que puedan servirte día tras día, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén, Señor. Yo le quiero dar las gracias al pastor Humberto por esas palabras. Y creo que hay material de sobra en la Biblia sobre cómo trabajar para edificar su casa. Y yo sé que el pastor y yo vamos a estar trabajando en eso, porque cuando estuvimos hablando acerca de lo que se iba a predicar hoy, nosotros nos pusimos a volar. Y le dije, pastor, vamos a trabajar en la distancia. Usted en México y nosotros acá. Pero vamos a empezar a trabajar en ese viaje que es la edificación de la casa de Jehová. Amén. Así que los próximos 8 domingos, contando 7 más, yo sé que vamos a estar en contacto el pastor y yo, y vamos a estar trayéndole lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos para edificar su casa. Amén. Vamos a ser despedidos. Vamos a orar. El hermano Humberto tiene algunas Biblias y algunos discos de su ministerio. Por favor, ayúdenlo. Ahí atrás está la mesa, el rincón de la RBG. Lo vamos a empezar a llamar desde ahora, hermano. Usted cuando venga para acá, apodérese de ese rincón. Ese rincón es de ustedes. Amén. Así que vamos a ser despedidos, y los que quieran pasar para allá a ayudar al pastor Humberto, de verdad lo vamos a agradecer. Todo va en pos del ministerio Gómez Barrios. Amén. Padre Celestial, una vez más queremos venir delante de ti, Señor. Padre, ahora para que nos despidas de este lugar, no de tu presencia, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, Padre. Quédate en el corazón de cada uno de nosotros. Quédate en la vida de cada uno de nosotros. Quédate en el trabajo de cada uno de nosotros. Y síguenos trayendo una vez más a tu casa de oración, para que podamos seguir aprendiendo y aplicar lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.